Buenos días a todos los conquistadores. Qué bendición poder estar de nuevo con ustedes celebrando nuestro servicio online. Y ustedes saben que esta mañana no es una mañana normal, esta es una mañana especial. Estamos en Pascua. Tengo una buena noticia para ti. El Señor resucitó, Él vive. Dale un aplauso al Señor allá donde estás en casa. Gózate con Dios esta mañana. Bendícelo. Bendice a tus hijos allí donde están. Tomemos un lugar, por favor, y preparémonos para la palabra de hoy. También tengan listos sus utensilios para poder cenar. Su zumo de uva, su vino y su trozo de pan. Vamos a estar cenando esta mañana. Bueno, hemos estado predicando una serie que se llama Las etapas del desierto o Fe en el desierto, de la cual se desprendió un mensaje llamado Las etapas del desierto. Y el próximo mensaje que quiero compartir con ustedes hoy en día de Pascua es: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Dios? Este mensaje lo vamos a ubicar en la segunda etapa del desierto, en la etapa del entendimiento. Así que prepárese, coja su Biblia, por favor. Prepare su corazón y dispongámonos delante de Dios. Digámosle al Señor: Señor, envía mi vida a tu palabra, Señor. Tu palabra es mi alimento. Tu palabra es mi sustento, Señor. Tu palabra me guía, Señor. Esta mañana me acerco a ti para escuchar tu voz, para que mis ojos espirituales sean abiertos, Dios. Hoy declaramos en el nombre poderoso de Jesús que tu palabra es el pan de vida que se parte y es compartido en casa de los conquistadores. Hoy es día de Pascua y cuando el pan se parte, los ojos espirituales se abren como en el día del camino de Maús. Muchos nos preguntamos: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en medio de esta crisis? Por favor, respóndenos hoy. Amén, amén y amén. Bueno, hijos, quiero que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20. Y vamos a leer la escritura el día de hoy. Toca al del lado y dile: no te olvides, hoy es un día especial. Hoy es un día de Pascua. Juan 20 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, subraye eso, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. O sea, hoy muy de mañana. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, o sea, Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Este mensaje nació en el corazón de Dios, en el deseo de ministrar a sus hijos, porque una de las preguntas más recurrentes que llegan este tiempo a nuestras vidas como hijos de Dios y aún como pastores es: pastor, ¿dónde está Dios? Lo mismo sucedía en este capítulo cuando el Señor había resucitado. No sabían dónde estaba el cuerpo del Señor, aún sus propios discípulos. Eso es muy interesante, porque quizás tú llevas viniendo varios tiempo a la iglesia, tienes bastantes años de cristiano, pero hoy Dios te va a hablar. ¿Dónde está Dios en medio de la crisis? Para que tú puedas compartir con otros. Así que por favor, corre a tu teléfono, comparte el link con alguien más, compártelo y por favor comenta también para que podamos llegar a más y más personas. Yo creo que esto es lo mismo que estoy escuchando en la boca de muchos. Y como Dios nos habló que habían 3 etapas del desierto: fe, entendimiento y productividad, hoy vamos a trabajar fuerte la etapa del entendimiento. ¿Dónde está
¿O dónde estás? No sabían dónde le habían puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. ¿Dónde lo buscaron? En el sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Mire que hay diferentes tipos de discípulos: el que no entró, el que entró al sepulcro y el que se quedó. Diga conmigo, y el que se quedó, o la que se quedó. Dice, entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que habían puesto sobre su cabeza, la cabeza de Jesús, no puesto con los otros lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Siga conmigo. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido, subraye esto, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron a los discípulos a los suyos. Subraye esto, por favor, versículo 11. Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro. Note usted que los otros discípulos ya se fueron. Ella se quedó. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, escuche, y no sé dónde le han puesto. Subraya esto, cuando había dicho esto, ella quería saber dónde estaba Jesús. Como muchos se preguntan en medio de la crisis, ¿dónde está Dios? Se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Diga amén. Hoy tú y yo vamos a encontrar que Jesús no se ha ido. Él está ahí, Él está ahí. Él está a nuestro lado como prometió hacerlo. Mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que él era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Era el desespero, el deseo profundo de esta mujer, saber dónde estaba el cuerpo de Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? Y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella, le dijo: Rabí, que quiere decir maestro. Esto es lo que me imparte a mí. Ahorita se lo voy a enseñar, pero la primera dinámica que me enseña esto a mí es que cuando yo busco dónde está Dios, Dios me enseña dónde estoy yo. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella dijo: Rabí, estás aquí. Se abrieron sus ojos espirituales. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Diga conmigo: esta crisis pasará. Amén. Diga conmigo: esta crisis pasará. Diga conmigo: esto que estamos viviendo es temporal. Así como la tumba para Jesús fue temporal, esta crisis que tú y yo estamos, alguien tiene que empezar a alabar a Dios allá, porque yo ya siento la presencia de Dios sobre nuestras vidas. La tumba no es eterna, es temporal. La tumba no puede detener los propósitos eternos de Dios. La tumba no pudo detener al Cordero de Dios. Él ha vencido. La buena noticia de esta mañana es que Jesús no está en esa tumba, Jesús resucitó. La buena noticia para los hijos de Dios que hoy en día estamos viviendo
viviendo bajo esta crisis es que esta tumba también ha de pasar. Este tiempo también ha de quebrarse. Este tiempo también ha de dejar libres a los hijos que hemos descubierto que nuestro Señor es el Hijo de Dios. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. No me toques, porque no he subido a mi Padre y vienen cosas mejores. Ve a mis hermanos, mira que ya aquí habla de hermanos, y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios, subo a mi Dios y a su Dios. Diga conmigo, hay una dimensión por encima de la realidad. Tiene que ayudarme a predicar esta mañana. Diga, hay una dimensión por encima de la realidad. Se llama propósito eterno. Diga conmigo, hay una dimensión por encima de lo natural. Diga, naturalmente estoy viendo unas cosas, pero hay una dimensión por encima de lo natural. Es lo que Jesús le estaba diciendo a María: no me toques, porque no es en esta dimensión donde se resuelven las cosas. Voy a subir a mi Padre. Diga conmigo, hay algo más. Hay algo más que la dimensión natural, es la dimensión sobrenatural, es la dimensión espiritual. Y quiero decirte que allí Dios ha determinado ya de antemano que tú y yo saldremos de la tumba. Dale un aplauso al Rey de Gloria si tú lo crees. Suba a mi Padre, tranquila, yo resuelvo esto. Suba a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, yo regreso. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto del Señor y lo que Él le había dicho de estas cosas. Pero ellos, si usted sigue leyendo, no creyeron. Escúcheme, por favor. Yo estoy bajo una fuerte convicción de que esta Pascua es una Pascua especial. Es una Pascua que se parece mucho a la primera Pascua. Note usted eso. A la primera Pascua que vivió Israel en el desierto, en Egipto. Pues estamos dentro de nuestras casas y nos agobia una peste de muerte. Copie, por favor. Esta es una Pascua especial, porque es una Pascua que se parece mucho a la primera Pascua que celebraron los hijos de Dios, el pueblo de Israel en Egipto. Pues estamos dentro de nuestras casas y nos agobia una peste de muerte. Pero estoy seguro, diga conmigo, estoy seguro de que aunque el tiempo cambia, Dios sigue siendo el mismo. El propósito y el destino de esta Pascua serán inmutables. Alguien diga amén. El propósito y el destino de esta Pascua serán inmutables. Déjame compartirte esto. Escucha, Dios guardará a su pueblo. Todo lo que esté bajo la sangre del unigénito Hijo de Dios. Por eso hoy vamos a cenar, tomando su sangre, comiendo su carne, cubriendo nuestras vidas, nuestras familias, nuestras empresas, nuestros empleos con la sangre del Cordero. Yo creo que los tiempos han cambiado, pero que Dios sigue siendo el mismo. Alguien diga amén. Entonces, si Dios sigue siendo el mismo, el destino será el mismo. No me escuchó. Si Dios sigue siendo el mismo, el destino será el mismo. El destino es libertad. Proclamamos desde este altar, Señor, que hoy que es Pascua, Señor, los cautivos de las naciones quedarán libres. Los cautivos en nuestros hogares, en nuestras familias, quedarán libres. Porque aunque el tiempo ha pasado, diga conmigo, aunque el tiempo ha pasado, Dios sigue siendo el mismo. Y si Dios sigue siendo el mismo, el propósito es el mismo. Entonces Dios guardará a su pueblo. 2, Dios quebrantará a Faraón y derrumbará su sistema. 3, Dios traerá un tiempo de libertad como nunca antes lo hemos visto. Amén. Esta es una Pascua que se une con la eternidad.
viviremos nuestra Pascua. Alguien que celebre en casa, por favor, y diga: estoy viviendo mi Pascua. Diga: estoy viviendo mi Pascua. Viviremos nuestra Pascua, la Pascua de nuestro tiempo, y veremos que el tiempo cambió, pero nuestro Dios sigue siendo el mismo. El destino seguirá siendo el mismo, libertad, y el propósito seguirá siendo el mismo, quebrantamiento a todo el sistema faraónico. Alguien alabe a Dios, porque lo que vamos a ver después de este tiempo de crisis es un tiempo de bendición. ¿Por qué también es una Pascua especial? Porque sé que en esta Pascua, copie por favor, se cambiará el dónde está Dios como una palabra de queja, y será reemplazado por el dónde está Dios como una palabra de búsqueda, una palabra de deseo, una palabra de amor, una palabra de querer buscarlo hasta encontrarlo. ¿Usted me está escuchando en casa? Escuche, esta Pascua es especial porque el dónde está Dios, yo siento que está cambiando. No es el dónde está Dios de queja, no es el dónde está Dios de rabia, no es el dónde está Dios de ira, es el dónde está Dios porque quiero hallarlo. Alguien diga amén. Porque quiero encontrarlo. Se cambiará por un dónde está Dios de queja a un dónde está Dios de búsqueda, para querer encontrarlo y encontrar con Él el sentido de todas estas cosas. Sabes, esto es muy importante. Cópialo en tus apuntes, por favor. Esta Pascua es especial, punto número 1, porque es muy similar a la Pascua del tiempo de Egipto. Estamos en casa, confinados en casa. A algunos no les gusta esa palabra, confinados en casa. Y una peste de muerte recorre las calles de las naciones. Se parece mucho a la Pascua de aquellos tiempos, pero Dios es el mismo. Aunque los días han cambiado, el tiempo ha cambiado, punto número 1. Aunque los tiempos han cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Y si Dios sigue siendo el mismo, lo dijimos ahora, escuche, el destino será el mismo: libertad. Alguien diga amén. Proclamamos liberación en las naciones. Ahora, si Dios sigue siendo el mismo, el propósito será el mismo. Se quebranta Faraón y Dios nos libera para introducirnos en una tierra donde fluye leche y miel, cielos nuevos, tierra nueva. Alguien diga amén. Pero segundo, creo que esta es una Pascua especial porque se cambiará el dónde está Dios de la queja al dónde está Dios de la búsqueda. El deseo de encontrarle nos moverá. El deseo de volver a Dios nos moverá. El deseo de amarlo. ¿Sabes por qué es algo importante? Escúchame, porque cuando tú encuentras a Jesús, tú encuentras el sentido de las cosas que están ocurriendo. Alguien diga amén. Yo creo que esta será una Pascua diferente. Yo creo que no temerás. Escuche, porque en Dios todo lo que es ya fue, y todo lo que será fue afirmado desde el principio. Entonces, mira Egipto. Dile a alguien que está al lado: mira Egipto. Y dile, vamos, toca al del lado y dile: mira Egipto. Mira Egipto y dile: una peste de muerte solo anuncia un tiempo de cambio. Diga conmigo: una peste de muerte solo anuncia un tiempo de cambio.
y de gran libertad. Amén, dale un aplauso al Señor. Yo lo creo, dile, mira Egipto, mira Egipto. Tú no temerás. Hay entonces diferencia en preguntar ¿dónde está Dios? Con queja, y en preguntar ¿dónde está Dios? Con amor, con deseo y búsqueda. Y esa es nuestra Pascua. Escuche, la diferencia la marcan aquí 3 personajes. Copie por favor. Los discípulos, María y el centurión. Los discípulos, María y el centurión. Sabes, hemos leído todo el capítulo 20 y nos hemos dado cuenta de lo siguiente. María Magdalena corrió a la tumba de Jesús, siendo aún muy oscuro, hoy, sin haber amanecido, y vio que el sepulcro 21 estaba vacío y vio que la piedra estaba quitada del sepulcro. Entonces, ¿qué hizo María? Fue y llamó a los discípulos, salió corriendo y llamó a Simón Pedro y a Juan, que eran los 2 pilares de la iglesia. Estos 2 vinieron al sepulcro y corroboraron que la piedra estaba corrida, corroboraron que el Señor no estaba allí. Pero escúcheme, la actitud del dónde está de los discípulos lo marcó no sus palabras sino sus acciones. Escuche, los discípulos que yo veo aquí solo querían que Jesús no los dejara. Lo habían expresado desde Juan, desde el Evangelio de Juan, capítulo 16, cuando el Señor anuncia que se va a ir y que va a enviar a otro consolador. Ellos se entristecen y no quieren que Él se vaya, ¿verdad? Estos discípulos solamente querían esa compañía, el estar ahí con Jesús. Los discípulos, escúcheme, ¿por qué noto esto? Porque los discípulos asumieron la muerte de Jesús, y no solamente la muerte de Jesús, sino que asumen también la pérdida del cuerpo. Es decir, María va y los llama. Ellos están delante de la mayor noticia de todos los tiempos, la noticia que cambiaría la historia. Porque si usted, mire, si usted va conmigo y usted lee, voy a darle solo el texto, en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, se dará cuenta que los fariseos le dicen al gobernador: escúchame, vamos a asegurar muy bien a este hombre, porque escucha, si este hombre, y si el pueblo, alguien diga amén, si el pueblo se llega a dar cuenta, porque este hombre dijo que él resucitaría al tercer día, entonces vamos a ponerle unos centuriones y vamos a ponerle una piedra bien pesada, porque donde este hombre se mueva de esa tumba, escucha lo que dijeron los religiosos, dijeron: mayor será el problema que el que hemos causado al matarlo. Entonces yo veo que los discípulos, escuche, los discípulos dicen: ¿dónde está el Señor? Pero dicen: ¿dónde está el Señor? Pero por su compañía. ¿Por qué? Porque ellos se están dando cuenta de la mayor noticia que cambiaría la historia, y lo que hacen es volver al lugar donde estaban escondidos. Eso quiere decir que no solamente asumieron la muerte de Jesús, sino que asumieron la pérdida de su cuerpo. Ellos no creyeron, lea la escritura, ellos no creyeron que Él resucitó. Ellos solamente asumieron la pérdida del cuerpo. Estaban desorientados y pensaron, estaban desorientados y pensaron que todo había terminado. Marcos 17, 9. Vamos ahí, Marcos 17, 9. Oh, perdón. 16. Marcos capítulo 16. 16, 9. 16, 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, alguien gócese y diga amén. Apareció primeramente ¿a quién? A María Magdalena,
de quien habían echado 7 demonios. Aclara aquí qué fue lo que hizo el Señor con ella. Por eso estaba agradecida. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. ¿Que estaban qué? Tristes y llorando. Dios mío, no puede ser que nosotros tengamos el ¿dónde está? De los discípulos. El ¿dónde está? De los discípulos es asumir su muerte y asumir la pérdida de su cuerpo. Escuche, estaban desorientados, estaban tristes y pensaron que todo había terminado allí. Yo vengo a darte una palabra. Si tú eres discípulo del Señor, el Señor resucitó, el Señor ha vencido, el Señor se levantó de la muerte. Y si Él se levantó de la muerte, así como Él salió de la tumba, así saldremos de esta pandemia. Alguien tiene que decir amén. Tú no puedes ser como los discípulos que asumen la muerte de Jesús y asumen la pérdida de su cuerpo. No puedes estar triste pensando que todo terminó. Yo traigo una palabra de fe y de esperanza para ti en el día de la resurrección. Él no está en la tumba, Él salió de la tumba, lo que significa que esta crisis también pasará. No estés triste. Yo tengo una palabra para ti. No se ha terminado todo. No se ha terminado todo. Escucha. En cambio, vamos a ver el dónde está de María. El dónde está de María. Evangelio de Juan. Ustedes lo acabaron de leer y lo pueden estudiar en casa. María solo quería hallarlo y saber dónde estaba su Señor. Esa es la Pascua especial que vamos a vivir hoy. No es un dónde está de queja, no es un dónde está Dios de ya todo se terminó. No es un dónde está Dios como los discípulos. Bueno, si ya murió y se perdió el cuerpo, bueno. No, porque ellos estaban tan ciegos en ese momento espiritualmente que no pudieron ver que no se había perdido el cuerpo. El Señor había cumplido lo que les había enseñado tantos años atrás, estando con ellos tranquilos. Viene un día de oscuridad, viene un día de muerte, viene un día de persecución, viene un día donde aún al Hijo del Hombre lo han de matar, pero no teman, yo me levantaré al tercer día. Yo resucitaré al tercer día. Lo que yo vine a decirte es que el donde está tuyo no se puede limitar a decir ya todo se acabó. Ya todos estamos derrotados. Ya mire la economía del país, ya mire la economía de las naciones. Quita los ojos de las naciones y pon los ojos en el que vive y reina desde la eternidad. Él dijo que Él resucitaría y Él lo va a cumplir. Si tú y yo tenemos una promesa en Cristo Jesús, es firme. Él pasará esta tormenta y su promesa en nuestra vida se cumplirá. Alguien diga amén y dele un aplauso fuerte al Señor. Entonces el dónde está de los discípulos era resignarse, llorar, estar tristes, pensar que lo bueno que habían vivido con el Señor Jesús solo había durado 4 años. Ya se había acabado. Pero María, el dónde está de María, escuche, el dónde está de María me muestra. Acuérdese que aquí dije algo importante, aquí nos dijo Dios algo importante. No es lo que tú digas, son tus acciones lo que muestran qué tipo de dónde está Dios es. Escucha, lo que determinará, ¿verdad?, tu victoria. ¿Por qué? Porque ella se quedó ahí y ella lo único que quería saber era dónde está, dónde quedó. Mientras los discípulos volvieron a su realidad natural
y se encerraron allá y estaban tristes, y aún dice que aún no le creyeron a María, que solo creyeron cuando Jesús se les apareció. Tremendo, hermano. Eran sus discípulos y no recordaban que el Señor les había dicho lo que les había enseñado, que resucitaría. Ellos habían escuchado las promesas de Dios, pero no habían creído las promesas de Dios. Recuerde que hace 8 días Dios nos dijo: en esta crisis probaré. ¿Quién tiene un rema? O sea, una palabra aquí enseñada en su mente. Y perdón, ¿quién tiene un logos que solamente aprendió todos los domingos escuchando Biblia? ¿O quién tiene un rema? Ellos habían escuchado las promesas de Dios. Ellos habían escuchado la mayor promesa, que Él resucitaría el tercer día, pero ellos no habían creído esa promesa. Ellos no habían creído esa promesa. La crisis viene para mostrar qué tienes tú. Si tienes un logos muerto y has escuchado mucha Biblia, o tienes un rema y tú, a pesar de la crisis, crees que Dios cumplirá sus promesas. Ellos regresaron a su realidad, pero María no. Ella se quedó. Ella quería saber dónde quedó el cuerpo de su Señor. Ahora escuche, versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro. Wow. Y vio 2 ángeles. Aquí comenzó a cambiar la escena, porque aquí ya se acabó lo natural y empezó lo sobrenatural. Yo estoy parado en una palabra que me enseñó la pastora Carolina, mi esposa, hace unos días atrás. Los ojos del Señor están buscando a los entendidos en la tierra, que buscan al Señor. Esta mujer estaba buscando a su Señor. Ella se quedó ahí buscando a su Señor. Yo creo que tú y yo pasaremos esta crisis como entendidos si logramos poner nuestros ojos adentro del sepulcro, quedarnos ahí buscando al Señor. Porque cuando el Señor nos ve inquietos buscando al Señor, Él se revelará a nuestras vidas. Escuche, miraba dentro del sepulcro y vio 2 ángeles. Empezó lo sobrenatural. Yo creo que los que buscan a Dios empezarán a ver cosas sobrenaturales sobre su vida. Amén. A la cabecera y el otro a los pies, donde estaba el cuerpo de Jesús. Y le dijeron los ángeles: mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor. Mire que este es un ¿dónde está? Pero este no es un ¿dónde está? De aceptar. No, pues si ya se murió y se llevaron el cuerpo, pues que lo lleven. No es un, dice, estaban Marcos 16, encerrados llorando, ¿no? Pensando que todo terminó. No, este es un ¿dónde está? De lo amo, lo necesito. Alguien diga amén. Y yo lo que sentí esta mañana mientras oraba por este mensaje es que esta crisis va a acercar el corazón de muchos de nosotros. En este tiempo de crisis, Dios está acercando el corazón de muchos de nosotros, doblando nuestro corazón para que le busquemos, pero para que le busquemos no con queja ni con resignación, sino con amor. Con amor. Y cuando le busquemos con amor, Él se va a manifestar. No, yo dije algo poderoso allí. Alguien tiene que decir amén. Cuando tu ¿dónde está? No es el de queja, ni es el de resignación. Él se muestra, porque es un ¿dónde está? De lo amo. Y cuando había dicho esto, cuando había dicho que ¿dónde está el cuerpo de mi Señor? Se volvió y vio a Jesús. Aleluya. Alguien diga amén. Y vio a Jesús que estaba ¿a dónde? Allí. Recuerda que en el tiempo de Daniel, a Daniel y a sus amigos los metieron en un horno de fuego. Subieron el fuego del horno, tanto que los lanzaron, dice la Biblia, que se quemaron. Y el Señor se metió al horno de fuego con ellos. Daniel no dice nunca, escucha, no dice nunca la escritura que Daniel vio que el Señor estaba ahí. El que vio que había un cuarto hombre fue el mismo rey que lo mandó al horno de fuego. Y ese rey se dobló sus rodillas y proclamó que el Señor era el Dios de toda la tierra. Sabes, tú no necesitas
ver que Dios está ahí para saber que Dios está ahí. Eso fue lo que sabía María. María se quedó en un ¿dónde está Dios?, pero de búsqueda, de amor. Y él ya sabía, él tiene que estar aquí. Él prometió que iba a estar ahí. Él prometió que iba a resucitar. Sabes, así tú no lo veas, tú lo vas a sentir alrededor de tus hijos. Alguien diga amén. Así tú no lo veas, tú lo vas a sentir alrededor de tu casa. Así tú no lo veas, lo vas a sentir alrededor de tu trabajo, de tu empresa, de tu empleo, de tu productividad, de tu salud. Así tú no lo veas, Él va a estar ahí al lado tuyo. Porque cuando María se quedó mirando al fondo, fue cuando lo vio que Él estaba. ¿Dónde estaba? Allí. Mas no sabía que era Jesús. Y entonces Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Y le pregunta: ¿a quién buscas? Este es un ¿dónde está? Y ella, pensando que él, el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo pusiste y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Jesús le dijo: ¿qué? María. Y volviéndose ella le dijo: Rabí. Se le abrieron los ojos espirituales y lo vio. ¿Qué quiere decir, maestro? Y Jesús le dijo: no me toques, porque esto no termina aquí. Apenas voy en camino a la victoria total que les voy a entregar a ustedes, mis hijos. Alguien diga amén. Lo vio, lo encontró y le dijo: ve y dile a los discípulos que yo he resucitado. Escuche, María quería hallarlo, por eso se quedó y lo halló. Copia esto, por favor. María, en su ¿dónde está Dios?, de búsqueda, lo halló. Y no solo lo halló, copie, sino que le fue revelado el propósito eterno de ese momento. Cuando tú encuentras a Jesús, no solamente encuentras al Hijo de Dios, sino al propósito del porqué de las cosas que estás viviendo. Y viene entendimiento y te alegras con Él, porque ese donde está Dios no es de queja, ese donde está Dios no es de rabia, ese donde está Dios es: yo quiero hallarlo. Alguien diga amén. Y el que halla a Jesús halla el sentido de las cosas. Rápidamente, por favor, alguien que me diga cuánto tiempo me queda, porque hoy estoy sin tiempo, ¿Cuánto tiempo me queda? Hay un tercer personaje. Escuche, por favor, copia. Hay un tercer personaje que nos muestra un dónde está Dios, un dónde está Jesús. Y quiero que vaya conmigo. Quiero que vaya conmigo rápido. Mateo 27. Mateo 27, 65. Y Pilato les dijo: ahí tenéis un guardia o una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Amén. Pero mire lo que Pilato quería ocultar. Escuche, leamos el 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Mire lo que temían los religiosos: no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error. ¿A qué le temían ellos? A la resurrección. Diga conmigo: a la resurrección. Yo estoy sintiendo algo muy poderoso en mi espíritu. La Pascua y la resurrección de Jesús va a alcanzar a mucha gente en Asia, en África, en Norteamérica, en Europa en este día. ¿Sabe? La noticia de que Él resucitó los va a dejar libres. Amén. Entonces Pilatos dijo, ahí les doy una piedra grande y también le doy, hay una versión más ceñida al original que dice: un par de guardias para que custodien la tumba. Amén. Y entonces aquí esta parte es buenísima, no se la pierda. Aquí me nace la inquietud de un nuevo
¿Dónde está Dios? Porque había un dónde está de los discípulos que se resignaron, que fueron, que lloraron, que pensaron que todo había terminado. Hay un dónde está, que es el dónde está que tú y yo vamos a tener en esta Pascua, el de María, de buscarlo. No un dónde está de rabia, sino un dónde está de que quiero hallarlo para encontrarle sentido a esta crisis. Alguien diga amén. Pero hay un tercero que me imagino que en esta escena es muy importante, porque está preguntando dónde está. ¿Y saben quién es? El guardia. El guardia también está preguntando ¿dónde está? ¿Dónde está Jesús? Y lo que no entiende el guardia es que Dios tenía un propósito eterno que cumplir y manifestó una gloria sobrenatural que los naturales no pudieron entender. ¿Sí me entiende? Ahora, hay gente que pregunta ¿dónde está Jesús? Como el centurión. Diga conmigo, hay gente que pregunta ¿dónde está Jesús? Como el centurión. El centurión solo preguntó ¿dónde está Jesús? Por su conveniencia. Por su conveniencia. Porque a él le convenía que Jesús estuviera en esa tumba. Y así hay muchos. Hoy en día están preguntando ¿dónde está Jesús? Pero porque les conviene saber dónde está Jesús. Pero tú y yo no vamos a ser así. Tú y yo vamos a ser como María. ¿Dónde está mi Señor? ¿Dónde han puesto a mi Señor? Díganme dónde está, yo quiero hallarlo. Si yo lo hallo a Él, yo le hallo sentido a esta situación. Alguien diga amén. Y también lo buscaba por las consecuencias o implicaciones negativas que esto traería a su vida. Hay gente que no solamente busca a Jesús en este tiempo por conveniencia, sino por las consecuencias. Ay, pastor, ¿y si se me cierra la empresa? Ay, pastor, ¿y si se me enferma el perrito? No, hermano, usted y yo no podemos ser el dónde está del centurión. Nosotros no buscamos a Dios por conveniencia, ni buscamos a Dios por las consecuencias. Nosotros buscamos a Dios porque le amamos, porque le hemos hallado, porque hemos hallado el sentido de la vida cuando Él está con nosotros, porque sabemos que Él es la luz que ilumina toda esta oscuridad que está saliendo ahora para las naciones, y que en su amor y en su gracia entenderemos el sentido de todas las cosas. Había un tercero que preguntaba dónde estaba Dios, y Dios le dijo dónde estaba. Entonces yo creo que es muy importante que tú definas cuál es tu dónde está. ¿Por qué? Estoy terminando. Pastor Diego, venga, ayúdeme por favor. ¿Puede? ¿Puede? Ok, entonces tenemos al pastor Dieguito ya que está haciendo los controles. Oh, mi Dios. Porque donde tú ubiques a Dios, determinará la potencia de tu fe y el desenlace de tu victoria. ¿Dónde está? Preguntó María. ¿Dónde está? Preguntaron los discípulos. ¿Y dónde está? Preguntó el centurión. ¿Sabe? Esa pregunta ¿dónde está? Vamos a seguirla desarrollando durante todo este mes, porque es una pregunta que a nosotros nos bendice. Escuche y copie por favor. Donde tú ubiques a Dios, determinará la potencia de tu fe y el desenlace de tu victoria. ¿Dónde está Jesús? Preguntaron estos tres. Los discípulos, María y el centurión. ¿Cuál es tu dónde está? Yo te invito hoy a que cambies tu dónde está. Si tu dónde está ha sido de queja,
Y le pido a Dios que hoy le puedas ver a Él y puedas ver las cosas grandes y maravillosas que Él va a hacer contigo en este tiempo, y puedas entender el porqué de estas circunstancias. Padre, yo te pido que el dónde está de nuestro corazón no sea de temor. Ore conmigo, que el dónde está mío sea porque quiero hallar a Dios, porque quiero conocer a Dios, porque quiero entregarme a Él, porque le amo, porque quiero entender el porqué de todas las cosas. Levante su voz y ore conmigo y diga: Señor, perdóname. Tú sabes que soy un humano, Señor, y muchas veces pregunto dónde estás con rabia. Muchas veces pregunto dónde estás. Ayúdeme a orar aquí en el auditorio. ¿Dónde estás? He preguntado con dolor. He preguntado con desesperación. Yo sé que Dios está ministrando a muchos allá en su casa. Pero dame el dónde está de María, el dónde está de aquella mujer que amaba, de aquella mujer que se quedó, que se detuvo, que perseveró, que creyó en tu promesa. ¿Dónde está ese dónde está de amor? Ese dónde está de hambre y sed de encontrarte. Ese dónde está de entendimiento, de ganas de entender, de saber lo que viene y lo que vendrá. Oh Señor mío, no el dónde está del centurión, Señor, por conveniencia o por consecuencias. No quiero ese dónde está, Señor. Quiero dónde está de María, de amarte. Te pido, Señor, que despiertes a todos los conquistadores, Señor, a través de esta palabra, y que la Pascua tuya les cubra, que la Pascua tuya les cubra, que tu resurrección les cubra, en el nombre poderoso de Jesús. Diga conmigo: hoy determino cambiar mi dónde está. Amén. Amén. Bueno, invito a que le dé un aplauso al Señor allá donde está en casa y diga conmigo: Él resucitó. Amén. ¿Saben? Cuando el Señor resucitó, se aparece a María. Se aparece después a los discípulos en el aposento donde estaban, que les dice: paz a vosotros. Y dice la escritura que sopla sobre ellos y les dice: recibid al Espíritu Santo. Y ellos reciben al Espíritu Santo. Pero hay dos personajes que a mí me llamaron mucho la atención y que voy a basarme en ese texto para celebrar la cena hoy. Así que vaya rápidamente en casa, prepare sus utensilios de cena, porque vamos a cenar. Porque hoy es el día de nuestra Pascua. Y nuestro ¿dónde está Dios? No es de queja, es de amor. No es de conveniencia, ni de consecuencias. Es de amor. Nuestra Pascua va a ser diferente. Nuestra Pascua es encontrarlo a Él. Mire, voy a adelantar un poquito del mensaje de la semana que viene para que llames a gente y te ubiques con ellos. Uno que dijo ¿dónde está Dios? En queja fue Job. Y cuando Job le dijo a Dios, ¿dónde? En el capítulo 16, ¿dónde estás tú? ¿Sabes qué le dijo Dios? Póngame atención todos aquí. ¿Sabe qué le respondió Dios? ¿Sabe qué le respondió Dios? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Sabe? A mí me gusta cuando nosotros le preguntamos a Dios dónde está, porque cuando nosotros le preguntamos a Dios dónde está, Él nos hará ver que nosotros dónde estamos. ¿Dónde estamos nosotros? Y ahí lo que se genera es una dinámica, diga conmigo, una dinámica de reencuentro.
yo siento que esta Pascua te va a ubicar a ti y te va a llevar a reencontrarte con Dios. Alguien diga amén. Entonces se encontró con dos personas después de aparecerse a los discípulos en el camino de Emaús. Diga conmigo, el camino de Emaús. En el camino de Emaús. Esa fue las terceras personas con las que se encontró el Señor en el día de su resurrección o después de su resurrección. ¿Y sabe qué hicieron? Cenaron. ¿Qué hicieron? Cenaron. ¿Qué hicieron? Celebraron la Pascua con el resucitado. Y aquí tengo cosas poderosas para decirte. Si la sangre de un cordero, de un carnero, de una ovejita, de un animal limpiaba los pecados y protegía al pueblo de Israel, ¿cuánto más la sangre del unigénito Hijo de Dios? ¿Saben? Los de Emaús cenaron con el cordero. Dice en Lucas, si es así, Lucas capítulo 24. Prepara allí, por favor. Prepara tus utensilios de cena, por favor. En Lucas 24 dice que el Señor resucitado en esos mismos días se apareció a unos que venían un camino llamado el camino de Emaús. Lucas 24. Dice: y aquí dos de ellos iban el mismo día hacia una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Y ustedes ya han leído este texto. Ellos venían hablando del profeta Jesús que había muerto y que ya era el tercer día, y que no había resucitado, ¿verdad? En el versículo 17 Él se les acercó y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Sabe, yo creo que mientras cenamos, toda tristeza y toda preocupación se va a ir de nuestra vida. Respondiendo uno de ellos le dijo: ¿acaso tú no sabes que vino uno que se llamaba Jesús, varón profeta de grandes señales, que ha muerto, que prometió que resucitaría el tercer día y no ha resucitado? Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer el dónde está. O sea, estos del camino de Emaús, podemos decir que también estaban preguntándose: ¿dónde está Jesús? Y Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras de lo que él decía. Llegando a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciéndote: quédate con nosotros, que se hace tarde y el día ya declina. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, amén, ¿qué hizo? Tomó el pan. Aleluya. Prepare ya usted sus utensilios y yo aquí ya tengo preparados los míos. ¿Qué hizo el Señor? Entrando con ellos a su casa. Padre, son cosas muy similares, Señor. Hoy no hemos podido estar aquí en el templo, pero vamos a cenar, Señor, y vamos a celebrar la Pascua. Vamos a celebrar que tú resucitaste y que tu sangre nos limpia, tu sangre nos protege, tu sangre nos liberta y nos sacará de este tiempo de crisis y nos llevará a un tiempo de productividad infinita, Señor. Así, mi Padre,
que vas a entrar en nuestras casas, Señor. Como entraste en la casa de los del camino de Emaús. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: Señor, eres bienvenido a mi casa. Eres bienvenido a mi hogar. Haz de esta tu morada, Señor. Bendice el pan y el vino que hoy voy a tomar en tu nombre. Hoy creo, Señor, que sucederá conmigo lo mismo que sucedió con los del camino de Emaús, Señor. Cuando yo parta el pan, coma el pan, mis ojos espirituales serán abiertos y podré verte a ti en todo tu esplendor y podré entender el propósito de estas situaciones que están ocurriendo. Y cuando beba tu sangre, Señor, seré limpio, seré protegido y saldré libre. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, versículo 30, tomó el pan y lo bendijo. Padre, bendecimos este pan. No hay necesidad de que lo partan porque ustedes tienen cada uno un trozo. Lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Padre, aquí tú estás. Tome el pan, diga conmigo: Señor, hoy declaro mi vida, mi casa, mi familia protegida, guardada. Mi descendencia está en Cristo Jesús. Diga conmigo: plantada en Cristo, unida en Cristo, inquebrantable en Cristo. Amén. Tome el vino ahora. Esta mañana nos unimos contigo, Señor. Esta mañana se abren nuestros ojos espirituales. Esta mañana tu sangre nos limpia, nos protege, nos trae libertad. En el nombre de Jesús. Esta mañana nos unimos a Cristo. Nuestros familiares se unen a Cristo. Nuestros hijos se unen a Cristo. Celebramos que tú resucitaste. Celebramos que tú resucitaste, Señor. Celebramos que tú resucitaste, Padre. Y declaramos, diga conmigo, declaramos que tu sangre correrá por las naciones de la tierra y se celebrará la mayor Pascua de libertad que hemos vivido en toda nuestra vida. Amén. Dele un aplauso al Señor allá donde está. Gracias, Señor, por el privilegio de poder cenar y de poder celebrar, Señor, tu victoria en medio de nosotros. Alguien diga amén. Poder celebrar tu victoria en medio de nosotros. Bueno, mis conquistadores, espero que esta palabra les haya sido de mucha bendición. ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es tu dónde está Dios? ¿Cuál es el que tú tienes? Mi dónde está Dios es el de amor, el de buscarle hasta hallarle. Que Dios les bendiga. Les amo mucho.